Bienvenidos, mi nombre es Manuel Mane Ramírez, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes aquí en el canal de Aprende a Tocar la Batería.com en la plataforma de YouTube. Bueno, pues estuve dejando unas semanitas, pero ya estoy casi listo, así es que vamos a empezar con esta serie de videos nuevos que yo les voy a estar trayendo y que son muy interesantes. Hace algún tiempo en algunos seminarios que di, siempre preguntaban acerca del tiempo, sus variaciones y su normalización de las medidas y por qué también se medía una canción con números o con una palabra. Es decir, por ejemplo, hay un término en la música para marcar la velocidad, por ejemplo, largo, que es un término, y la velocidad a la que se va a aplicar está entre 40 y 60 bits. O por ejemplo, moderato, que la velocidad a la que se toca es entre 105 o 120 bits por minuto en el metrónomo. Bueno, pues eso yo lo voy a explicar el día de hoy. Pero quiero decirles a ustedes que el baterista que quiera tener consistencia y solidez en su ritmo, lo primero que tiene que empezar a trabajar es el metrónomo y empezar a tener control de la velocidad. Las diferentes velocidades que vamos a utilizar para tocar la batería y tocar diferentes canciones, pues va a ser muy importante. Antes que hacer solos en la batería, antes que aprenderte muchos ritmos y muchos remates, la recomendación mía de un músico que ya ha recorrido bastantes años el ambiente escénico de la música en diferentes países, pues es el tiempo. Quieres tener precisión, quieres hacer bien una labor como baterista, pues va a ser importante. Y los demás músicos con los que trabajes te lo van a agradecer, porque uno de los horrores y de los músicos que no se quiere mucho es un baterista que esté tocando y se vaya quedando en el tiempo o que vaya corriendo. No va a dar una buena base para el grupo con el que toque o el artista, y entonces como consecuencia ese grupo realmente no va a tocar bien, no va a sonar bien, aunque tengan un guitarrista, un bajista, un cantante o un pianista extraordinarios. Si el baterista tiene esa deficiencia de que no tiene control del tiempo, entonces va a ser muy grave. ¿Cómo vamos a corregir ese problema? Por medio del metrónomo. El día de hoy yo voy a enseñarles a utilizar el metrónomo, a utilizar las palabras para las medidas y los valores del metrónomo. Pero antes que eso vamos a empezar a hacer un poquito de la reseña de qué es el metrónomo. El metrónomo es un aparato que se utiliza para indicar el tiempo o los pulsos de las composiciones musicales. El metrónomo, pues, es una palabra que se va a originar del griego, que la definición del metrónomo es metron, que quiere decir medida, y nomos, que quiere decir ley. Entonces, como resultado nos da la ley de la medida o la norma de la medida. Bueno, pues el metrónomo es un aparato que se inventó allá en 1814. Y es muy interesante que les platique esto, porque antes de 1814 pues se tocaba al sentimiento, al feeling. La música no es otra cosa más que el sentimiento y la expresión de lo que siente un ser humano: nostalgia, tristeza, alegría, pasión, coraje. Bueno, pues muchos sentimientos que van a ser los que se van a expresar por medio de la música. Y anteriormente, pues los directores y los grandes compositores, pues la música la marcaban sintiendo un pulso natural del corazón a 60 beats por minuto, que es lo que pues el corazón se maneja. Pero bueno, déjenme decirles, el inventor de este aparato tan importante en la actualidad es uno que nació allá en Ámsterdam, de nombre Dietrich Nikolaus Winkel. Bueno, pues él inventó el metrónomo estudiando yo libros de música de la época medieval. Pues había algunos autores que decían que bueno, este señor tomó bases pues de Galileo Galilei, del péndulo, y de otro inventor muy importante que empezó a desarrollar el metrónomo allá en el año 810, que se llamaba Abbas. Bueno, pues esto empezó a desarrollarlo este señor, pero bueno, esto como moraleja, este señor inventor del cronómetro, ahora llamado metrónomo, pues nunca lo patentó. Llegó un paisano de él, de nombre Johann Maesel, en 1815, fue el que le agregó una escala que se llama metrónomo. Él lo patentó y en la actualidad es el metrónomo que nosotros utilizamos. Así es que como resultado de esto, todo lo que tú vayas a hacer, que compongas o que inventes una parte para algún instrumento, pues siempre asesórate, regístrala para que sea tuyo completamente este invento y no te pase lo que este señor. Así es que en muchas ocasiones nadie sabe para quién trabaja, y este invento tan importante, bueno, pues no se le dio el reconocimiento y no se le ha dado el reconocimiento debido al inventor real. Bueno, pues también el metrónomo, déjenme decirles
¿quién lo utilizó por primera vez? Uno de mis compositores favoritos, Ludwig van Beethoven. Esto lo empezó a utilizar en 1817, pero yo, como una expresión muy personal, considero que en esos tiempos era complicado y era muy difícil que los músicos tuvieran un metrónomo, quizás por lo caro que era, quizás por la época, y que bueno, pues cuando tocaban la orquesta completa era muy difícil por la bulla que hacían, era un aparato que recién se había inventado y que era complicado utilizarlo. Así es que en el siguiente periodo del romanticismo, Beethoven dijo que era una abominación utilizar el metrónomo, que había que dejarlo más al sentimiento del compositor, más al sentimiento de los músicos, lo cual está bastante bien, pero en la actualidad, como estamos en un mercado y en una época diferente, pues la música tiene que ser sumamente precisa. El año pasado que yo di un seminario de música, me cuestionaban mucho que los músicos que leen nota y que tocan con el metrónomo no tienen feeling, no tienen sentimiento para tocar. Y bueno, pues eso lo dicen de una forma muy superficial. Cuando ya se involucren en lo que es la música en realidad, que es una ciencia exacta, son matemáticas exactas, pues se darán cuenta de que hay términos para expresar los sentimientos de la alegría, de coraje en la música. Esas palabras se van a escribir en la música y los músicos que ya estudiamos de una forma seria los comprendemos y los aplicamos. Así es que, pues déjenme comentarles también que casi el 100% de las canciones que ustedes escuchen de artistas famosos han sido grabados por músicos profesionales que utilizan el metrónomo. Así es que, pues la música depende quién la toque. La música es una de las materias que no tiene mucha oportunidad a la discusión. Se toca bien o se toca mal. La música no anda inventándose ahorita el creo, pienso, a lo mejor pudiera ser, yo la siento así. En la música no está en esos términos. Es tocas bien o tocas mal. Bueno, y para que tú toques bien tenemos que empezar a entender lo que es el metrónomo. Así es que bueno, pues vamos a ver el metrónomo. Existen diferentes metrónomos. Yo cuando era, digamos, adolescente, utilicé un metrónomo de péndulo del tic-toc y era complicado en muchas ocasiones poderlo seguir o oírlo. En la actualidad existen metrónomos gratis en celulares con luz o metrónomos que hablan. Así es que pues en estos tiempos se nos ha facilitado todo. Así es que vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos a poder utilizar el metrónomo, pero también voy a explicar a profundidad algunos términos de cómo se van a utilizar ciertas palabras para poder aplicarlos en la música y cómo poder tocar. Así es que vamos a empezar con el tiempo, que lo vamos a estudiar por medio del metrónomo. Bueno, pues a continuación quiero comentarles algo que es importante. Si tú tocas con un grupo de cumbias, de música ranchera, de rock o de otros estilos de música, y si te dedicas a hacer covers o estás sacando covers, te voy a recomendar que te pegues a la velocidad lo más similar que hay en la canción o como esté grabada. ¿Por qué? Porque el público, para cuando tú la vas a tocar, quiere escucharla casi igual. Así es que como baterista vas a tener que pegarte mucho a las velocidades originales. Voy a mostrar este ejercicio que aparece aquí en la pantalla, en la pauta. Es un ejercicio de 4 compases y bueno, las notas de los platillos son octavos. Vamos a marcar 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Cuando yo tengo una experiencia de tocar con algún grupo que me dan un papel así en una canción completa y que no dice la velocidad, yo asumo que la vamos a tocar dependiendo el gusto del cantante o dependiendo el gusto de la velocidad que quiera dirigir el director musical. Así es que no tiene ninguna normalización y no tiene ninguna forma de que yo sepa qué velocidad voy a tocar esto. Entonces se puede tocar también al gusto, que se llama libitum, pero eso va a depender del grupo con el que toques, el director musical con el que toques o el cantante que quiera cantar la canción a la velocidad que él se sienta cómodo en ese día. Pero bueno, cuando no hay una velocidad que nos esté indicando a qué velocidad vamos a tocar esa canción, pues mi recomendación es que si conoces la canción, pégate a la velocidad que es. Así es que, por ejemplo, este ejercicio que estamos viendo no tiene velocidad, así es que lo podemos tocar a la velocidad que nosotros nos sentamos seguros para tocar, o a la velocidad
con el cual yo pueda desarrollarlo mejor. Y por ejemplo, yo no tengo la menor idea a qué velocidad voy a marcarlo. Así es que yo me voy a dejar ir por mi feeling o mi sentimiento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así es que ya lo toqué, no me decía qué velocidad toqué y toqué yo a la velocidad que yo sentía tocar. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tocas a la velocidad que tú quieres o consideras que es correcto tocar? Bueno, que va a ser complicado en muchas de las ocasiones porque posiblemente el guitarrista quiera tocarla más rápido o el bajista quiera tocarlo más lenta o el que la va a cantar quiere tocarlo muchísimo más lenta. Entonces es muy importante que se ponga de acuerdo el grupo cuando va a componer una canción, definir a qué velocidad va a tocar. Este es un ejemplo que yo quería tocar con ustedes porque es importante. Cuando un baterista o cualquier otro tipo de músicos llega por primera vez a tocar con un grupo en una fiesta o a sacar algún trabajo, ese es de los primeros problemas que tenemos. Aunque conozcamos la canción, si el director que está dirigiendo el grupo en esa noche le gusta que todo sea más rápido, pues entonces lo vamos a tocar más rápido. De lo contrario, pudiera ser que a lo mejor le gusta que todo sea muchísimo más lento y lo vamos a tocar de acuerdo al gusto de él. Eso no va a funcionar mucho, pero bueno, vamos a intentar tocar y como músico freelance tienes que tocar y hacerlos lo mejor que se pueda. Bueno, a continuación quiero mostrarles algo que es muy válido y que en muchas de las ocasiones a mí me ha tocado trabajar con términos de velocidad escritos por palabra y bueno, que en muchas de las ocasiones también hay músicos que no se saben los términos de velocidades por medio de palabra. Este ejercicio que está apareciendo aquí en la pauta, arriba dice andante. ¿Qué quiere decir andante? ¿O a qué velocidad se toca un andante? Bueno, pues miren, aquí va a aparecer una tabla que yo escribí que dice término, significado y notas negras por minuto. Vamos a buscar del lado izquierdo la palabra andante. Y bueno, el significado es velocidad de paseo y la velocidad se puede tocar en 75 bits a 105 bits. Así es que cuando escriben la palabra andante y no dicen una velocidad determinada, bueno, tú tienes que saberte de memoria las velocidades o las aproximaciones. Entonces, esa es una de las formas. Andante, yo lo voy a tocar a una velocidad aproximada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No sería lo más correcto porque es volver a comentarles los que le decía al principio. De repente va a haber algunos músicos que van a sentir emociones diferentes y van a querer tocar más rápido, más lento. Así es que voy a ponerles un ejemplo que nos va a definir exactamente la velocidad a la que vamos a tocar. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver el siguiente ejemplo que aparece aquí en la pauta. Vamos a tocar los mismos 4 compases con notas de octavo en los contratiempos. 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Pero aquí ya se nos está dando una indicación exacta y precisa. Andante igual a negra por 80. Quiere decir que vamos a tocar por cada nota negra, van a ser 80 bits o pulsos por segundo que va a tocar el metrónomo. Así es que ya tenemos la precisión exacta de cómo vamos a tocar. La obligación de los músicos va a ser pues llevar un metrónomo y poner la velocidad de 80. Así es que yo voy a tocar este ejercicio 80 de velocidad para que se den cuenta cómo va a sonar. 1, 2, 3, 4... Y de esta forma ya vamos a tocar con precisión la velocidad de la canción a la que vamos a tocar y siempre la vamos a tocar a esa velocidad. A mí siempre me gusta cuando toco con gente con la que ya llevo algún tiempo tocando que manejemos nuestras velocidades siempre. Decía al principio de este video que si tú te dedicas a tocar covers, cumbias, rancheras, baladas, rock, bossa novas, boleros, etcétera, la gente siempre quiere escuchar casi lo más aproximado que se parezca al artista de moda. Así es que si tú las tocas a la misma velocidad, ese es un plus y una ganancia que tú vas a tener con tu audiencia. Si tú quieres hacer un arreglo diferente de la canción, se vale,
pero si haces covers, pues mi recomendación es que los toques lo más parecido que se pueda. Bueno, vamos a ver otro ejercicio para que veas cómo vamos a empezar a utilizar pues normalizaciones de velocidad en la música. Veamos este ejercicio. Quiero que veas del lado izquierdo, hay tres nombres que dice ahí moderately, dice moderadamente o moderato. Esa también, aquí en la pantalla aparece la tabla, buscas moderato y ahí va a decir a cuánta velocidad va a ir. Pero el ejercicio nos está marcando moderato, 112 bits por minuto. Así es que vamos a tocar este mismo ejercicio a 112 de velocidad. Te recuerdo que los octavos son 2 notas por tiempo. 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Y es como vas a estudiar. Vamos a tocar este ejercicio para que veas cómo suena. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí ya quedó nuestro ejercicio, sabiendo la velocidad exacta con la que se toca. Te recomiendo que te aprendas esas 3 palabras que dicen ahí. Generalmente la mayor parte de los papeles, o los papeles de batería o cualquier otro papel, generalmente si no se escribieron en español vienen en inglés, moderately. Así es que vas a saber que eso es moderado o moderato. Bueno, pues puede ser a diferentes velocidades. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio porque quiero que veas cómo está escrita la normalización de la velocidad como vamos a tocar. Bueno, pues como aparece en la pantalla vas a ver el papel, lo que vamos a leer, pero ahora tiene una especificación muy particular. Dice moderately soca, moderada soca. Muchos de los papeles que vas a leer cuando ya te hagas profesional o semiprofesional o en forma de estudiante, va a decir eso, moderado rock, moderado swing, moderado balada, o otros términos que hay en la tabla que yo puse aquí y que tú te vas a tener que aprender. Así es que eso va a obligar generalmente al músico baterista que aprenda muchos ritmos y que comprenda la forma que está definiendo el que escribió y cómo quiere que toquemos el papel. Moderately soca, soca moderada. Y ahí nos está marcando una velocidad de 120, así es que no va a ser tan lento, va a ser muy animada la canción. Déjenme tocar la 120 de velocidad para que vean cómo suena. Y lo interesante de este ejercicio es que vamos a utilizar 2 patrones rítmicos. En el primer tiempo tocamos octavos, un más. En el segundo tiempo tocamos un patrón rítmico, do, si, en, yo. Un más, do siguiente, 3 más, 4 y... Así es que cuando yo en próximo video enseñe todas las 8 notas que vamos a tener que aprender y que de esas 8 notas van a empezar a salir las demás notas, notas irregulares, notas de síncopa, patrones rítmicos y todo lo demás, pues va a ser muy interesante que tú te aprendas los nombres y los valores. Así es que vamos a tocar este ejercicio a 120 bits de velocidad como nos lo está indicando el papel. 1, 2, 3, 4... Bueno, pues es de esta forma como interpretamos las velocidades, las vamos a empezar a interpretar por medio de una palabra, como dice nuestra tabla: largo, adagio, andante, moderado, allegro, presto. No son los únicos términos, puede haber términos entre medio, pero esos son los estándar y las velocidades a las cuales se van a tocar y su significado. Así es que va a ser importante que tú vayas aprendiendo esto porque te va a servir mucho para tocar la batería. Y si no eres baterista, esto también te va a servir porque todos los músicos necesitan saber esto. Es algo muy importante. De repente considero que pues la teoría y las aplicaciones de esto son un tanto aburridas para la mayoría de las gentes que empiezan a leer o a estudiar música, pero créanme que si ustedes le dedican un poco de tiempo a comprender estos conceptos, en el futuro van a tener un plus porque van a entender completamente la música. Les vuelvo a repetir que la música es una ciencia exacta, son matemáticas que van a expresar el sentimiento del ser humano: tristeza, alegría, coraje, frustración, pasión, y todos los sentimientos que tú te puedas imaginar los vamos a interpretar por la música.
pero la música tiene reglas y tiene velocidades. Así es que, bueno, pues espero que este video te motive y te haga entender que la música es algo muy hermoso, que no requiere que le dediques tantas horas a comprender esto. Voy a dejar la tabla para que tú te la aprendas de memoria y que te sirva mucho. Te voy a recomendar que si quieres comprar un metrónomo, pues entres a una de las aplicaciones y hay metrónomos muy baratos. Y si no lo quieres comprar, la mayoría de los metrónomos son gratis y son las mismas normalizaciones. Es exactamente lo mismo. Para finalizar, déjenme decirles que los términos de la música se inventaron Italia, Francia y Alemania. Así es que, bueno, son los términos de palabras que se van a utilizar y nosotros los vamos a aplicar. Por lo menos aquí en los Estados Unidos somos más diferentes. Preferimos escribir la nota negra igual a 40, 50 o a 200 de velocidad, pero no nada más va a ser la único. En un futuro voy a enseñarles al breve o el compás de compasillo o el cut time. Y también el metrónomo se puede tocar octavo igual a 100 o blanca igual a 70 o unidad igual a 200. Entonces van a utilizarse términos diferentes para los estilos de música diferentes. Bueno, como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Gracias a las personas que me escribieron y que me llamaron. En realidad no estaba bien de salud, pero ya estoy aquí con ustedes. No se pierdan el próximo video, va a ser muy interesante. Los invito, si ustedes me están viendo por primera vez en este video, a que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita para que les informe de cuándo vamos a estar subiendo videos. Y ustedes que son mis amigos de Hueso Colorado y seguidores fieles del canal, muchas gracias. Si les gustó este video, denle manita arriba, y si no, con toda confianza, denle manita para abajo. Para mí es muy importante saber sus opiniones, así es que les voy a pedir por favor que me dejen sus comentarios aquí en la caja de descripciones. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.